horas en San Martín. ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mariana. ¿Qué podemos decir de las similitudes de estos casos? Evidentemente hay una serie de analogías entre los dos, independientemente de la geografía, que ya está quedando más que obvio y claro el tema. Tenemos la presencia de las armas de fuego, que conforme hemos dicho en la universidad, no en una tribuna pública, las armas han sido fabricadas para matar, no han sido fabricadas para practicar el delincuente que sale con arma sale para usarla. Pero sin ninguna duda, porque se rige por una serie de códigos y una serie de valores diferentes a los que podemos mensurar nosotros. Lamentablemente estamos con una delincuencia callejera extremadamente violenta, que, producto de una multiplicidad de factores de tipo sociológicos y de otra naturaleza, hacen que a ellos no les importe su propia vida, cómo les va a importar la vida del prójimo, ¿verdad? Luego tenemos, en cuanto al esquema físico de los hechos, tenemos que en ambos las víctimas se encuentran en esa geografía determinada, se encuentran en movimiento, en desplazamiento, se dan los mismos horarios, tarde-noche, que es uno de los factores que... Porque la inseguridad, cuando alguien habla inseguridad, no es la ausencia de un patrullero con personal policial que está haciendo su trabajo. La inseguridad se da por muchos motivos. Se da por la nocturnidad, por la soledad, por la falta de iluminación, etcétera, etcétera. Curiosamente, y quiero adicionar un tercer caso, que si bien no lo estamos tratando acá en este momento, ocurrió en José Paz, donde murió en idénticas circunstancias una 2 horas, porque el de José de Paz fue entre estos dos. Exacto. Es de persona del sexo femenino. Claro. Raúl, te hago una pregunta más. Vos decías en desplazamiento, y en ambos casos, me refiero a los dos que están ahí cerca de Villa La Rana, en desplazamiento, escapando o intentando escapar o resistir el ataque, ¿no? No, primero hablemos de que están en tránsito las víctimas. En un caso llegando a la casa de su familia. Sí. En el otro caso sí escapando de la situación, y a la larga, en este otro que llega a la casa de la familia, también se vuelve a dar, claro, escapando de la situación. Pero a ver, vamos caso por caso, porque vamos a hablar de esta mujer que iba con su hija en el asiento trasero y el GPS la iba guiando. Por supuesto, el GPS no te avisa si te estás metiendo en una zona que es más peligrosa que otra. Hay una aplicación que se puede programar el GPS, ¿eh? Lo cierto es que bueno, todo depende de si conoces, si no conoces, ¿no? Y si te encontrás con gente honesta en el camino o no, y obviamente una zona que pasó algo puede no pasar algo al otro día, o sea, no depende, quiero decir esto para no estigmatizar los lugares ni los barrios, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con las personas que los habitan. Esta mujer se mete en la Villa La Rana sin conocer dónde estaba, enseguida es atacada por los delincuentes. ¿Qué tiene que hacer? Ella, si quizás no se hubiera resistido porque ella quiso escapar, pero ¿cómo te vas a quedar también? Porque dicen, no se tendría que haber resistido. Dejar el auto ahí, estás en el medio de un lugar que no conoces. Con una nena. ¿Tenés la nena arriba atada? Es imposible. Ha ocurrido. Ha pasado. Ha ocurrido. Bueno, de nuevo, nosotros lo que tenemos que privilegiar de alguna manera es la vida humana. El privilegio, el valor más preciado que cualquiera de nosotros tiene es la propia vida. Y lo que tenemos que preservar indudablemente primero es la propia vida. Lamentablemente uno tiende a la preservación de los bienes. Hemos visto una chica al borde de la muerte por proteger su teléfono celular. Muchas veces esto ocurre instintivamente. No es que uno genera una elaboración intelectual. Sí, no lo llegás a razonar. Pero claro que no. Entonces uno lo hace instintivamente. Antes de avanzar un poquito en este tema, le pedí una gentileza a la gente de la producción, para saber de qué estamos hablando, si me podía colocar una placa. Adelante. ¿Sí? Sí, sí. Ahí para que se entienda lo que es un delito. Un delito, para que exista un delito, esto que es un video, tiene que concurrir 3 circunstancias básicamente. Tiene que existir un bien, tiene que existir un delincuente motivado y tiene que haber ausencia de seguridad. Esto ha dicho una de las más modernas doctrinas criminológicas, que es el neoclasicismo americano, ¿verdad? Fíjense, y aquí lo han hecho como yo lo pedí, muchas gracias a la producción, que le pedí que colocara el triángulo. Fíjense que si nosotros quitamos uno de los extremos del triángulo, el delito no se va a producir. ¿El bien qué es? El auto, en este caso. El auto, en el caso de un delito contra la propiedad, el dinero,
o en el caso de un delito contra la integridad sexual, una víctima del sexo femenino, un niño o una niña. El delincuente motivado es aquel que va a cometer el delito. Y la ausencia de seguridad, ¿qué será? Por la soledad, por la marginalidad, por la falta de iluminación, por la nocturnidad. No solamente piensen que la ausencia de seguridad es la falta específica de personal policial o de las fuerzas de seguridad. Sí, es que se den, que esté oscuro y que no haya gente transitando, también es un lugar más propicio a que te pase algo. Absolutamente. Por ejemplo, vamos a hablar de los delitos contra la integridad sexual. Si bien una mujer tiene el derecho a transitar por donde quiera, a la hora que quiera, etcétera, todos sabemos que en un lugar totalmente desolado, con ausencia de iluminación, sin comercios, etcétera, es el bien en ese momento. Bueno, va a hacer lo que nosotros llamamos una víctima propiciatoria, una víctima precipitatoria en algún caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que idear nosotros? Dentro de este triángulo, ¿qué tengo que quitar para que cese el delito? ¿Qué está en nuestras manos? Lo único que está en nuestras manos es el bien, decir, no saco el auto, no voy a nada. Y muchas veces nosotros darnos mismos seguridad, Mariana. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, evitar este tipo de zonas que, insisto, en ambos casos es imposible que esto ocurra. Pero eso no es darse Pero él iba a su seguridad, casa, a ver, claro. la pareja estaba llegando a un destino, Raúl. Sí, yo yo lo que te pregunto es, Aparte tantas viven veces ahí. ha ocurrido que uno cree que el auto es como una defensa. De hecho, así ocurrió acá. Es un ejemplo, claro, aún más claro, y se arranca el auto, en este caso son pilotos los dos, o sea, tenían hasta alguna pericia para pisar y salir, y finalmente termina generando el disparo. Es un problema Claro, porque que uno a se veces... pregunta, a ver, no podemos cambiar la zona, porque la chica va a su casa, vive ahí, ¿no es cierto? Sí, Nunca a le pasó visitar a su nada en familia, 21 años, bueno, le pasó, pobrecita, y de manera trágica. ¿Se tendrán que haber bajado del auto? ¿Tendrán que haber entregado el auto? ¿O está bien salir Tendría que haber estado disparando? la familia esperándola afuera. Eso es darse seguridad. Cuando vos empezás a llamar a un vecino, a otro, haces una red, prendes la luz, te esperan en la puerta. Que pasa Pero todo el tiempo se supone también, que acá digamos. llamaron. Eso de alguna manera es lo que nosotros decimos, es quitar la ausencia de seguridad. O sea, ¿con qué se reemplaza la ausencia de seguridad? Con seguridad, que insisto, no la tenemos que canalizar e idealizar por la presencia. Ojalá todos pudiéramos tener personal policial al servicio nuestro para protegernos a nosotros. Miren, hay un fenómeno que se llama el fenómeno del desplazamiento, que se da en criminología y que yo lo equiparo muchas veces a cuando alguien coloca un azulejo. ¿Vieron los colocadores azulejos? La habilidad, los artesanos que tienen, que colocan mezcla y Sí. automáticamente ponen la cerámica. Si nosotros apretáramos esa cerámica, ¿qué ocurre? Se produce el desplazamiento. Cuando tenemos seguridad excesiva en un lugar, la mezcla escapa, pero el delito no cesa. El delito lo que hace... Se traslada. Sí. Y Cambia de muchas lugar. veces, Muda. y Se muchas muda. veces la mutación del delito no es geográfica, no es de territorio. La mutación del delito muchísimas veces es de modus operandi. Claro. Ustedes recordarán que a principio de la década del 2000 existía el robo de automóviles. Todo tiene una explicación. Sí. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué se robaban automóviles? Porque había sido la crisis del 2001, porque no había importaciones en Claro. dólares. Entonces, ¿qué pasa? No había porque había repuesto de los desarmaderos, automóviles. claro. Porque Y no había porque control había de, claro, lo Prosperó esa desarmadero. modalidad delictiva del desarmadero, que en definitiva comete un delito, que es el delito de encubrimiento, Claro. porque es quien reduce los bienes sustraídos, y existió el homicidio en ocasión de robo. Fue una de las más altas tasas de homicidio que tuvimos. Ahora seguimos, profesor. Quiero ir un segundito nuevamente al móvil.